Algo que debemos aclarar de Cosmic Girl es que son un grupo de chicas que tienen un concepto muy definido en el cual se demuestra la magia y la fantasía con alguna lección de vida. Y este comeback no ha sido la excepción para esto. La magia está muy presente aquí en su nueva canción. Starship Entertainment anunció el comeback de Cosmic Girls el 2 de septiembre, con una imagen en sus redes sociales y las palabras Coming Soon. Claro que al siguiente día lanzaron el calendario de promociones y el 5 de septiembre se mostraron las primeras imágenes promocionales. Este nuevo comeback tendría una particularidad y fue la ausencia de sus 3 integrantes de China, Meiki, Xuanxi y por supuesto Chen Xiaoyu. ¿Y por qué no están presentes las 3 integrantes chinas en este nuevo mini álbum? Simple, recordemos que Meiki y Xuanxi están promocionando con Rocket Girls el nuevo sencillo Light. Y Starship no ha podido coordinar las fechas de las actividades de Chen Xiao en China. Así que ahora este comeback será con sus otras 10 integrantes, las cuales son todas de Corea del Sur. Pero esto no ha sido un impedimento para tener un retorno impresionante y sorprender con sus habilidades tanto vocales o incluso de baile. Vamos a ver el video musical y sabremos de qué se trata esta canción. El video es muy elegante y místico, usual en Cosmic Girls. Lo primero que podemos apreciar es una imagen de las 10 chicas de espaldas admirando el espacio, desde aquel balcón en el cual tendrán demasiadas escenas en todo el video. Lo que sigue es una imagen de las 10 chicas vestidas con un uniforme escolar y cada una llevando el mismo libro, el cual es muy conocido en los teasers. Por ahora uno pensaría que son estudiantes normales en una escuela aburrida, pero estamos hablando de Cosmic Girls, las cuales no defraudan con temas aburridos o cotidianos. Y es justo cuando Seola empieza a cantar, que podemos ver a las 10 chicas entrando a su salón de clases, recitando hechizos y preparando pociones por los que ya sabemos es una escuela de magia. Pero, ¿qué tiene de especial este video de Cosmic Girls? Tiene la particularidad de tener presentes a las 10 integrantes coreanas del grupo. Pero, al contrario de lo que muchos pensarían, el grupo no se siente para nada incompleto. Es cierto que faltan 3 integrantes y cada una en Cosmic Girls es fundamental, pero lo han hecho tan bien en esta nueva canción. Tanto visual como vocalmente se destacaron y dieron lo mejor de sí. Donny Panda nos cuenta. Ellas recorren su mundo lleno de colores mientras una aurora boreal adorna la noche en el mismo instante en que las estrellas fugaces regalan un espectáculo en el cielo nocturno digno de admirar mientras comparten momentos juntas rodeadas de brillantes mariposas azules. Hay algo más para tener en cuenta y es la importancia de Seola en este video. ¿Qué pasa al final con Seola? Al principio del video es un personaje común, pero son muy contadas las ocasiones en las que se mezcla con sus otras compañeras de clase. Por ejemplo, cuando corren juntas en la pradera o cuando dejan salir las mariposas con Luda y con Dawon. Pero esta es la parte más importante y comienza justo cuando Junjun dice este verso. El espejo se rompe, los pájaros vuelan asustados, la cabaña en la que se oculta Soobin se quema, sin mencionar el diente de león y su libro de magia. Todas empiezan a desaparecer a su alrededor, se van marchando una por una frente a la mirada de Seola, la cual al final derrama una lágrima. Se levanta de su asiento, mira a su alrededor y solo se ve rodeada de la soledad. ¿Qué pasó? ¿Está todo en su imaginación? ¿El mundo en el cual se rompió el espejo se ha acabado? ¿Y con ellos los momentos de su felicidad junto a sus otras 9 compañeras hechiceras? Ahora Seola solo va a recordar ese instante por el resto de su vida. En definitiva, Save Me y Save You le dejó a Donny Panda más preguntas que respuestas. Sin embargo, el video es muy bueno y te invito a que apoyes este nuevo comeback de Cosmic Girls y nos cuentes tus teorías. En resumen, cada una de estas 10 integrantes muestra una faceta distinta en esta paleta de colores, que al final dan un gran aporte individual a esta obra musical llamada Save Me, Save You. El guión de este video lo escribió Donny Panda, así que si tienen alguna duda sobre él deberían hablarlo con Donny Panda. Yo soy Lola y esta es la señora Vaca Cósmica, así que no olvides suscribirte en el botón rojo de acá abajo y activar la campanita. Tampoco olvides darle manita arriba al video si te gustó y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima, chao.